están, hermanos? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Alejandro y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo estamos una vez más aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. El tema que les traemos el día de hoy es la importancia de buscar a nuestro Señor Jesucristo en tiempos difíciles. Pero antes de comenzar, quisiera hacer una oración, porque ya sabemos que nadie puede compartir la palabra de Dios si no es a través de el Espíritu Santo, que Él es el que nos usa. Somos instrumentos, vasijas de barro. Y nuestro Señor Jesús, vamos a pedirle en su nombre que sea tocando corazones, hablándonos claramente cuál es la palabra y el mensaje que Él tiene para nosotros. Así que pónganse de acuerdo conmigo para hacer esta oración, hermanos. Querido Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesús y con la preciosa ayuda de su Espíritu Santo, venimos delante de usted ante el trono de su gracia para agradecerle un día más de vida, Padre, y también para pedirle que el día de hoy usted se glorifique con esta palabra que usted tiene para nosotros. El hermano Carlos Alejandro se hace a un lado y que sea su Espíritu Santo hablando a nuestras vidas el día de hoy. Gracias, y esto está en sus manos. Háblenos conforme a nuestra necesidad para aprender más de usted y para ponerlo en obra. En el nombre de nuestro Señor Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Ok, hermano, pues es un gusto poder verlos una vez más aquí en el ministerio de BBG Ministry. Así que, ¿qué tan importante será buscar a nuestro Señor Jesús, a Dios, en tiempos difíciles? Antes de empezar con las citas bíblicas, quiero decirte que Dios no miente, que Dios no falla, que Dios no se equivoca. El hombre sí miente, el hombre sí falla, el hombre sí se equivoca, pero Dios no. Es más, me atrevería a decir que aunque tú fallaras, aún así Dios cumpliría su pacto que hizo contigo o la promesa que te ha dado a través de su palabra. Porque antes de que el Señor cambiara, te hablaría muchas veces para decirte que corrigieras tu camino. Tendría tantísima paciencia, tendría que ser un corazón demasiado duro para que Dios cambiara su plan. Pero la Biblia nos muestra ejemplos muy drásticos a veces para nuestro entendimiento o nuestra forma de vivir. El primer ejemplo que tenemos es el de Abraham con su hijo Isaac. Le dice Dios: tráeme a tu Isaac, al que amas, al que quieres, al que yo te prometí que iba a nacer después de ser avanzado de edad. Y Abraham, en ese tiempo difícil, en esa decisión tan difícil para su vida, ¿qué creen que hizo? Yo sé que usted ha leído la Biblia, pero tal vez... Y si nosotros nos ponemos a leer en Génesis capítulo 22, vamos a ver la historia maravillosa de Abraham caminando por el desierto 3 días. Pero en el libro de Hebreos, en la carta de los Hebreos, encontramos algo maravilloso que podría ser la clave de toda la explicación de la historia de Abraham y de Isaac. ¿Por qué es que Abraham se hizo caso? Porque hizo en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 17 al 19. Y ahí nos explica el escritor de la carta de Hebreos por qué Abraham, en ese tiempo tan difícil en su corazón como ser humano, tomó la decisión de llevar a cabo lo que Dios le pidió. Vamos a leerlo. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. En el 19 nos explica todo el drama, por qué Abraham hizo y llevó a cabo lo que Dios le pidió, meditando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice el escritor de la carta de los Hebreos que Abraham estaba tan seguro de lo que Dios le había prometido, estaba tan 100% confiado en Dios, que a pesar de que Dios le dijo: ofréceme a Isaac como ofrenda, mátalo, sacrifícalo para mí, Abraham dijo: lo voy a hacer. Como ser humano no lo entiendo, me duele, me confundo, pero sé que si Él quiere de entre los muertos, levanta a Isaac y voy a tener descendencia a través de Isaac. Si usted ve todo el drama, usted se va a dar cuenta que caminó 3 días
Y ese puede extender mucho uno, pero lo que vemos fue la confianza, la certeza y la firmeza que Abraham tenía de que aún Dios de entre los muertos podía levantar, aún seguir confiando en Dios. Sigamos adelante. Vamos a ver otro ejemplo. Judas y Pedro. Los dos sabemos que abandonaron a nuestro Señor Jesús. Los dos pecaron. Uno vendió a nuestro Señor Jesús por 30 monedas y el otro empezó a blasfemar de nuestro Señor Jesús. Tiempos difíciles. Para cualquier persona que conoce a Cristo, conoce el Evangelio y se aleja de nuestro Señor Jesucristo, es la época más difícil de su vida. Yo no sé si usted lo ha pasado, lo ha probado. Pedro y Judas. La pequeña diferencia o la gran diferencia es que Judas había pensado su pecado ya con tiempo. Él lo tenía guardado en su corazón. Él lo planeó. Día a día sabía la hora, la fecha en que se iba a llevar a cabo. Él no pecó ese día. Él pecó desde el momento que dejó que ese pensamiento entrara a su corazón. Sin embargo, Pedro no. Sabemos, los que hemos estudiado un poco acerca de Pedro, que Pedro era una persona muy emocionalista. Todo lo que se le decía lo creía. Pedro no pensó, no meditó días atrás, meses atrás, en abandonar a nuestro Señor Jesús y mucho menos maldecirlo o blasfemar en contra de Él, que no lo conocía o negarlo. Fue al instante, al ver la situación tan difícil, a ver que a su maestro, al ver que al Mesías lo estaban agarrando y que no se defendía, se espantó. Sin en cambio, Judas estaba consciente de lo que estaba haciendo, porque lo planeó y lo llevó a cabo. Pedro no, reaccionó con la situación de ese día. Y la diferencia de ellos dos la sabemos todos. Judas se ahorcó. Pedro, avergonzado, triste, consigo mismo, desilusionado, acabado, derrotado, aún así sabía que el único camino que tenía era venir una vez más a los pies de Cristo. En ese tiempo tan difícil, cuando tenía planes, cuando tenía sueños, cuando tenía ilusiones, sí, avergonzado, pero supo venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante la historia de Pedro fue diferente. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Porque Pedro decidió buscar a nuestro Señor Jesús en tiempos difíciles. Judas confió en el dinero, y entre más miraba esas monedas, más culpable y más sucio se sentía. Aunque quiso reparar su error con sus propias fuerzas, no pudo. Otro ejemplo más drástico que tenemos en la Biblia para nosotros, para este tiempo, es el rey Saúl y el rey David. Tal vez muchos conozcan la historia. El primer rey de Israel, el rey Saúl, desobedece a Dios, pero él había probado la gloria de Dios, la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, pero como que se confundió, porque le gustaba que los demás lo respetaran, le gustaba que los demás lo vieran como un rey. En verdad era un rey, pero desobedeció a Dios. El rey David también. El rey David también desobedeció a Dios, e incluso asesinó, es más, adulteró. Y más o menos cuentan que lo ocultó por un año. La diferencia es que cuando Dios vino a confrontar al rey Saúl y al rey David, el rey David se avergonzó de sí mismo y le pidió perdón a Dios, no importándole que perdiera su reinado, pero no quería que la gracia de Dios se fuera de su vida. Sin en cambio, el rey Saúl dijo: tal vez la presencia de Dios ya no esté conmigo, pero que la gente no se dé cuenta, que no se entere, que nadie sepa. Le dijo el profeta: hónrame delante de ellos. ¿Cuál fue la diferencia? Que el rey David al instante se arrodilló ante Dios y le dijo: Señor, crea en mí un corazón limpio y puro y renuévame. Y el rey Saúl dijo: hónrame delante de los hombres. Él confió en la honra de los hombres. El rey David confió en la misericordia de Dios.
tiempos difíciles y caminos muy distintos para cada uno de ellos. Los dos reyes, los dos eran apóstoles, Judas y Pedro. Vamos a ver un caso más adelante. Vamos a ver el caso de la mujer de flujo de sangre. Como les digo, la Biblia cuenta historias verdaderas muy drásticas para nosotros hoy en día. Cuenta que esta mujer tenía aproximadamente 12 años con un flujo de sangre. Al parecer esta mujer era millonaria, o si no era millonaria tenía una economía bastante buena. Pero ¿qué pasó? Que un día de repente llegó a su vida una enfermedad, flujo de sangre. Y sabes, la Biblia cuenta que la mujer fue corriendo con los doctores. Tal vez los doctores le dieron esperanza, o tal vez los doctores le dijeron, en esta época tan difícil tenemos la solución para ti, para tu enfermedad. Vamos a llevar a cabo, solamente que te sale un poco caro. Y la mujer confió, porque la Biblia cuenta que se gastó todo su dinero y no fue sana. Ella confió en los médicos, ella confió en su dinero que tenía, pero en ese tiempo tan difícil de su vida, no narra la Biblia que se haya acercado a buscar a Dios. Sin en cambio, 12 años después, no lo sabemos si fueron 12 años después o en 6 años, pero sí nos dice que llevaba 12 años con el flujo de sangre y que ya había gastado todo. Cuando ya no había médicos, cuando ya no había dinero, ya no había familia, ya no había trabajo, ya no había esperanzas, ya no había fe, se empieza a escuchar una bulla en las calles, se empieza a escuchar de un Salvador, de un Redentor, de alguien que cambia tu vida, incluso hasta te sana si tuvieras fe. La mujer ya había acabado todas las esperanzas que tenía. La única que le quedaba era creer en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Con la vergüenza, con la tradición, con lo que murmuraban los hombres, esta mujer se atrevió a creer que si tocara tan solo el borde de nuestro Señor Jesús, podría ser sana. ¿Por qué la mujer se tuvo que esperar hasta estar en ese nivel? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué confió en su dinero? ¿Por qué confió en los médicos? ¿Por qué llegar tan bajo para buscar la presencia de Dios? Y lo más hermoso es que Jesús no la despreció. Todos saben esa historia. Sabemos que al instante de humillarse, de agachar su cabeza y estirar su mano y tocar el borde de nuestro Señor Jesús, al instante fue sana. ¿Cuál fue la diferencia? Buscar a Dios en tiempos difíciles. Tenemos más casos. La Biblia está llena, es riquísima de cómo Dios nos invita a venir a Él en cualquier tiempo. El día de hoy el tema es tiempos difíciles. Lo importante de buscar a Dios. Pero déjame te digo algo en la experiencia muy personal. No nada más en tiempos difíciles, sino en tiempos de abundancia y de felicidad. Porque a veces cuando tenemos más abundancia, más felicidad, más paz, más gozo, es cuando tenemos de tener más cuidado y honrar y glorificar a Dios y reconocer que todo viene de Él y no que nos pase como esta mujer que perdió todo, porque Dios nos habla siempre a tiempo y fuera de tiempo. Pero vamos a ver otro caso muy interesante. Vamos a ver el de la mujer cananea. Tenía una hija endemoniada, atormentada por un demonio. Yo no sé cómo es que esta mujer sabía que un demonio atormentaba a su hija, pero si tú lees la Biblia con cuidado vas a encontrar la palabra que atormentaba a su hija en gran manera. Pero esta mujer era cananea, y lo mismo que la mujer tal vez del flujo de sangre, escuchó de un Salvador, escuchó del Mesías, del Cristo, de aquel que nos iba a enseñar el camino, la verdad y la vida, Él mismo, aquel que traía salvación a tu vida, aquel que dicen que cambia tan solo con mirarle los ojos. Tal vez esta mujer ya había ido con algún, no sé en aquella época si serían hechiceros, agoreros, y le habían dicho, ¿sabes qué? Tu hija tiene un demonio y la atormenta. Y tal vez intentaron hacer una liberación y no lo lograron. Y esta mujer viene en ese tiempo tan difícil. Mire, a nosotros se nos hace algo sencillo hablar que una jovencita está endemoniada. En la Biblia nos asegura que esta joven de verdad estaba endemoniada.
no pensamos, no figuramos, no nos imaginamos que a lo mejor no. Sí había un demonio atormentando a su hija. Sí, eso era real, era verdadero, no había duda. Mire, yo no sé usted si ha tenido experiencia con demonios o ha visto cómo se ha manifestado uno. Y eso no es nada fácil, no es nada sencillo. Ahora esta mujer, que la tenga su propia hija, viviendo en su casa, durmiendo en su cama, y que la mujer esté viendo cómo ese demonio atormenta a su hija, créame que no es nada fácil ni sencillo. Porque si usted va con un doctor, le van a decir que está loco o que está loca. Si va con un psicólogo, le va a decir que su problema es mental. Si usted va por las calles, le van a decir que es mentira, que eso no existe. Era un tiempo muy difícil para esta mujer. Y sobre todo me imagino que en las noches, no sé por qué a los demonios les encanta hacer mucho ruido en las noches, espantar, llamar la atención. No es nada fácil. Cuando esta mujer viene ante Jesús, se arrodilla ante Él y le dice: Señor, ayúdame. Mi hija es atormentada de gran manera por un demonio. Y Jesús le dijo: mujer, yo vine a salvarlos de mi casa. Dijo: no ustedes. Y no nada más le dijo eso. Dijo, la comparó con un perro, no a los perrillos. La comida es para los hijos que se sientan en mi mesa, no para los perrillos. Y la mujer, en ese tiempo tan difícil, tan complicado, no le importó. Y le dijo esas palabras que a Jesús le agradaron tanto. Y le dijo: Señor Jesús, aún los perrillos comemos de las migajas. Y eso nos basta si viene de ti. Con eso es más que suficiente para que traigas paz a mi vida, a mi casa, a mi familia. Todos sabemos la historia. Dice la palabra de Dios que al instante, desde que nuestro Señor Jesús dijo eso, soltó la palabra, la jovencita fue liberada. No fue necesario que nuestro Señor Jesús fuera hasta allá. Jesús le dijo: tu fe, por tu fe, mujer, se ha cumplido. Y si tú lees la Biblia, sabrás que todas las personas que han tenido problemas inalcanzables por el ser humano, inimaginables, que cuando todo se cierra, la única salida es Dios. Tal vez habrá uno que no esté viendo, que no crea. No te preocupes, tendrás tu tiempo de creer. Pero ojalá no sea como la mujer del flujo de sangre, con una enfermedad que los doctores te hayan diagnosticado que ya no pueden hacer nada y tener un tiempo de vida. Tal vez ese día digas: ¿por qué no probar a Dios y a Jesucristo? Uno más, el ciego, y lo encontramos en Juan 9:1. Ciego de nacimiento. Un ciego en aquella época no servía para aquella sociedad de gran cosa, sino para pedir limosna. No sabía hacer las actividades que una persona normal, que puede ser carpintero, que puede ser herrero, puede ser pastor. Solamente estar en la calle pidiendo limosna, ayuda, misericordia de la gente para que él pueda subsistir y comer. Él no piensa en un carro, no piensa en buenos zapatos, no piensa en ir a jugar básquetbol o fútbol. Es más, su vida es tan difícil que ha perdido toda la esperanza de algún día poder ver. Eso no existe para él. Él nació así, no fue un problema médico. Y Jesús entendió eso. Y Jesús fue tan hermoso que sabía que el único que podía restaurar a ese hombre en esa época tan difícil era él mismo. Y ese pasaje tan hermoso donde dice que nuestro Señor Jesús escupió en tierra, hizo lodo, le untó los ojos y le dio la orden que se fuera a enjuagar los ojos. Miren, la fe de este ciego yo creo que fue demasiado grande, porque si Jesús le manda a decirle que se enjuague los ojos de lodo, yo no sé cómo encontró el camino o si alguien lo llevó, pero cómo se fue caminando ese hombre si no miraba, ¿no? Pero lo hizo en ese tiempo tan difícil. La historia no la sabemos. Se le abrieron los ojos. La gente se escandalizó, lo empezaron a criticar, a juzgar, que no era posible. Y él dijo: yo no sé si es verdad lo que ustedes dicen, lo que sé es que ahora veo. Lo que sé es que cuando yo tenía problemas, ustedes me despreciaron y me tuvieron por poco, pero hubo uno que no me despreció y no me tuvo por poco.
Uno hubo que tuvo misericordia de mí en mi problema tan grande que para ustedes ni siquiera se imaginaron. Él me salvó y me rescató. Te cuento todo esto porque tal vez tú has dejado de confiar en Dios, o estás dudando tal vez de Él, conociendo su palabra, o tal vez no lo conoces, o tal vez eres de los que dicen Dios no existe, Dios no es real. La Biblia lo escribió un hombre que fue muy inteligente. Si dices eso, nunca has leído la Biblia, porque la Biblia no fue escrita por un solo hombre. Pero no es el tema. Tenemos una historia más. Pero me gustaría que me acompañaras a Mateo, capítulo 11, 28. Y vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesús por sí mismo, ¿no? ¿Cuál es la invitación que Él hace a aquellas personas que tienen problemas, que se sienten afligidos, que sienten que ya no hay salida, que sienten que nadie los puede ayudar? Pero lo dijo nuestro Señor Jesús. No lo dijo un profeta, no lo dijo un apóstol, no lo dijo un pastor. El mismo Señor Jesús lo dijo. Mateo 11:28 dijo: venid a mí todos. ¿Cuáles todos? Los que están trabajados y cargados. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres que vengamos a ti? ¿A qué, nuestro Señor Jesús? Y yo los haré descansar. Cuando Jesús dijo a todos, no dijo nada más a los hombres, no nada más a los niños, no nada más a las mujeres, dijo a todos los que se sientan cargados y trabajados. Tal vez tú estés diciendo, no, yo no vengo cargando ni una maleta. No se refería a eso. Jesús se refería a cansado del maltrato de la vida, del abuso, de tu enfermedad, trabajado por el sistema de este mundo que te ha hecho creer posiblemente que Dios no existe, o te ha hecho dudar que Dios escucha tus oraciones. Dice, ven a mí. Dijo Jesús, ven a mí. Aquí estoy. Si te sientes cargado, trabajado, la solución a tu problema es que vengas a mí. Yo te haré descansar. Pero si no vienes a Él, no vas a encontrar ese descanso que tanto buscas. No te lo va a dar tu mujer cuando te cocine, te sube los pies. Ese es otro punto. Ni cuando tu hija se case, cumpla 15 años, ni cuando pagues esa deuda. Es cuando vengas a los pies de Jesucristo. Sigamos adelante. Tal vez digas, muy bonito todo lo que usted dice, hermano Carlos, pero mi problema no es ni físico, ni tengo una hija endemoniada, ni flujo de sangre, ni soy un rey. Mi problema es económico. No tengo dinero. Soy una persona trabajadora. Y usted no tiene idea de cuánto le he clamado a Dios que me bendiga económicamente. Y no le pido mucho, solamente para pagar mis deudas. Solamente le pido a Dios para tener para comer día a día, para darle a mis hijos lo que necesitan, para echarle gasolina al carro. ¿Sabes? Si tú vas a la palabra de Dios, a Proverbios, y le preguntaras a Dios, Señor, ¿cómo le puedo hacer para que yo pueda ser bendecido económicamente? Lo vamos a encontrar una de ellas en Proverbios 19:17. Y vamos a ver lo que dice Dios, cómo le agrada a Él que hagamos en tiempos difíciles. Y no nada más en tiempos difíciles, en todo tiempo. Dice Proverbios 19:17: a Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Dice Dios que cuando tú ayudas a un pobre, es como si tú le prestaras a Dios lo que le estás dando a ese pobre. Dice que cuando tú compartes lo tuyo con aquella persona que no tiene que comer, no lo estás haciendo con ella, lo estás haciendo con Dios. Y dice Dios que se siente endeudado contigo. Y dice Dios que lo que tú hiciste te lo va a regresar, porque Él siente una deuda contigo por haber ayudado a un pobre. Si alguna vez has cerrado tu mano a un pobre, posiblemente falta hacer lo que Dios dice que hagamos para que nos pueda bendecir mucho más. Tú dirás, te estoy diciendo que no tengo. No tienes que dar gran cosa. Créeme, Dios dice que des conforme esté a tu alcance. Si tienes un pan,
No des todo el pan, pártelo a la mitad y da la mitad del pan. Así es de sencillo. Pero vamos a ver un poquito más. Vamos a Proverbios 21:13 y vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesús. Dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Dice bien claro: si algún pobre ha venido hacia ti y te ha dicho ayúdame con este problema, y tú has cerrado tu oído, dice Dios, el día que tú clames conmigo, el día que tú tengas un problema, yo también tendré que cerrar mi oído contigo, porque tú lo hiciste. Así de sencillo. Pero quiero darte más versículos de la Biblia porque no me quiero encerrar nada más en dos. Vamos a Salmos 41, 1 y 3. Para que veamos lo hermoso que es poder compartir con aquellos que no tienen y cómo a Dios le agrada tanto. Salmos 41 dice: 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, en el día difícil. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. El 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor, mullirás todo su cama en su enfermedad. Dice que en el tiempo malo, por haberte acordado de un pobre, por haberlo ayudado, ese día Dios te va a sustentar en el dolor y te bendecirá, porque en los tiempos difíciles Dios te usó para bendecir a otros. El último versículo que te quiero dar acerca de él está en Isaías 58, 9 y 11. Dice así la palabra de Dios, Isaías 58, 59, 1 y 2. Dice: Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, si se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice Dios claramente que a veces nosotros mismos nos alejamos de Él por haber pecado. Y a causa de eso, en los tiempos difíciles, no nos queremos acercar a Dios y por consecuencia no llegan las bendiciones. Y aquí voy cerrando. Y es algo que quiero que lo puedas digerir y no trato de ofenderte, sino compartir contigo la palabra de Dios. En tiempos difíciles lo importante es buscar a Dios. Ya vimos al principio la diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Los dos eran reyes. Ya vimos la diferencia entre el apóstol Pedro y el apóstol Judas. Y ya vimos la diferencia y la bendición de la mujer del flujo de sangre, el ciego, y la mujer cananea. Los tres eran pobres. Y ellos fueron a Dios, el rey David y Pedro. Pero ¿qué pasa con aquellos que conocen de la palabra de Dios y por alguna razón no se acercan? También, al parecer, hay dos tipos. El que conociendo la gracia de Dios, el que ha sido lleno de su Espíritu Santo y que por alguna razón pecó y le falló a Dios y se siente sucio, se siente indigno, quisiera morirse por haberle fallado a Dios. Fue lo peor que pudo haber hecho en su vida, habiendo algún día declarado que iba a vivir en santidad, que jamás le fallaría a Dios, que él no sería como los demás. Y le falló. Porque la lucha es todos los días. Él o ella no se va a acercar a Dios, porque empieza una guerra espiritual. Una guerra espiritual donde lo empiezan a acusar. Fallaste, no eres digno, aléjate, qué vergüenza. Así vas a venir a cantarle a Dios, a adorarle. Mira tus manos sucias, pecador, mentiroso. Y esa persona empezará a creer esas palabras
y no se acercara a Dios en ese momento tan difícil. Y hay historias en la Biblia donde a las personas que pecaron les va mal, pero también hay en la Biblia historias a personas que no pecaron y también les fue mal. El mejor ejemplo es Job. Job no registra en la Biblia que haya pecado. Al contrario, Dios mismo dice que él era un hombre íntegro, perfecto, delante de Dios, delante de Dios. ¿Y saben qué hizo Job? Cuando le vinieron todas esas pruebas, que murieron sus hijos, que perdió su riqueza, que perdió a sus siervos. Vamos a ver lo que dice Job, capítulo 1, 20. Al ver que este hombre perdió todo, vamos a ver qué fue lo que hizo. Si se alejó de Dios o qué fue. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. ¿Cómo es posible que una persona con tanta tragedia, en vez de renegar, adorara a Dios, exaltar a Dios? Y dijo aquellas palabras tan famosas: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Porque Job sabía que lo único que le iba a ayudar a soportar ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia, era Dios. Él sabía que no era su riqueza, no eran sus esclavos, no eran sus hijos, era Dios. Ese sí es un problema grande, créame. Que cualquiera que lee la historia dice, Señor, que a mí nunca me pase lo de Job. Pero no te preocupes. Dios conoce nuestros corazones y no nos va a dar algo que no podemos soportar. Otra historia, Daniel. Daniel dice que él tenía un corazón noble. E incluso una vez vino un ángel y lo visitó y le dijo, Daniel, desde que dispusiste en tu corazón buscar a Dios, tu oración fue escuchada. Todos no sabemos la historia. Fue arrojado al foso de los leones. Pero vamos a ver lo que hizo Daniel en capítulo 6, 22. ¿Cómo reaccionó Daniel en esos días tan difíciles? Que querían matarlo, que querían que se muriera en el foso de los leones de una manera horrible. ¿Pero por qué? ¿Por qué Daniel, si no había pecado, no había fallado? ¿Saben por qué aventaron a Daniel ahí? Porque buscaba a Dios en todo tiempo. Vamos a ver qué hizo en ese tiempo tan difícil. 6:22. Lo avientan al foso de los leones y todos están esperando que los leones lo devoren. Y estas son las palabras de Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Para qué? Para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Te estoy dando estos versículos de la Biblia porque yo te puedo contar muchas historias, muchos testimonios. Pero tú dirás, hermano, dígame en la Biblia donde dice que hay que buscar a Dios en tiempos difíciles y que Él me defenderá, y que Él estará conmigo, y que es lo correcto, y que es lo mejor, y que no hay otro camino. Job, Daniel y tantísimos hombres, Noé. Vamos a avanzar y vamos a ver cómo mucha gente en esta época creen más en un hechicero o en una bruja o en alguien que dice que lee las manos. Es más, es tan grande el engaño que le han puesto magia blanca, el amuleto, el ojo de venado, la pata de conejo. ¿Cómo crees que una pata de conejo te va a ayudar a solucionar tu problema? O una veladora que compraste en una tienda que te costó $1, $2, va a hacer que te vaya bien. Es increíble que la gente diga, prende una veladora, y a causa de esa que estás haciendo, te va a ir mejor. Es increíble. O con un amuleto, con un collar, con una pulsera. Así nos dice la palabra de Dios. Dios dice, ven, búscame a mí. Yo soy tu Dios, yo soy tu ayudador, yo soy tu refugio, yo soy tu salvador. Usted dirá, la Biblia no dice nada de malo de darle una limpiadita con las hierbas o ir con el brujo.
Eso no tiene nada de malo, incluso me ha resultado. Sí, regresó mi esposo, mi hijo dejó de tomar. No. Es mentira. Usted podrá decir, es que yo nunca he visto en la Biblia que Dios prohíba eso. Bueno, déjame compartirte donde dice Dios claramente que a Él no le agrada. Bueno, no nomás no le agrada, lo prohíbe. No nada más lo prohíbe. Es abominable que una persona confíe más en un amuleto que en Dios que crió los cielos y la tierra. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 18, 10 al 12. Vamos a ver si Dios nos manda con ellos, si Dios quiere que vayamos con un brujo, un hechicero para nuestros problemas. O vamos a ver qué es lo que dice Dios, cómprate un amuleto o hazlo tú mismo. Deuteronomio 18, 10, 12 dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de estas naciones delante de ti. ¿Cuáles cosas? Dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquella nación. No sea hallado en ti haga pasar a tu hijo o a hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice Dios, no así. Porque también muchas veces pensando que hablando con los muertos va a solucionar nuestro problema. Jamás, a Dios no le agrada eso. Y hoy en día parece que se está poniendo muy común hacer ese tipo de cosas. Puedes apuntar la cita bíblica. Deuteronomio 18, 9 al 12. Lo puedes leer en tu propia Biblia que tienes en tu casa. Y no puedes decir que todas las Biblias son diferentes. No, es la misma, léelo. Y después de que lo hayas hecho, y si tú has consultado a alguno de ellos para que te ayude en tu problema, creo que tienes un serio problema delante de Dios. Tendrás que conseguir ayuda. Si te animas a hablar, aquí te podemos ayudar. Apocalipsis, capítulo 22, 15, porque muchos creen ser muy sabios y dicen, no, pero es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no dice nada. Bueno, veamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, 15, ya al terminar la Biblia. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira. Dice que los hechiceros no tienen nada que ver con Dios, ni son de Dios, ni enviados de Dios. Y si no están con Dios, están con el enemigo. Uno más, Levíticos 19, 31. Dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándonos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Bueno, te puedo dar unos versículos si quieres, pero yo creo que más claro que el agua lo tenemos en su palabra. Ni los amuletos, ni las cartas, ni los hechiceros, ni los que hacen adivinaciones. Dios, a nuestro Señor Jesús, a Él tenemos que buscar en tiempos difíciles y cuando todo está bien. Él te va a ayudar con tu problema, Él lo va a solucionar, Él te va a levantar, Él te va a restaurar. Acompáñame a Lucas 5:31 y vamos a ver lo que nuestro Señor Jesús dice. Dice: respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una vez más nuestro Señor Jesús, Él solito se pone el título de médico. Dice: yo soy tu sanador. Yo soy el que va a solucionar tu problema. Ven a mí. Yo estoy contigo para ayudarte. Si fallaste, te arrepientes y pides perdón, confiesas tu pecado, empecemos de cero. No, hermano, es que usted no sabe cómo he pecado. No me siento limpio ni digno. Yo no soy capaz de regresar con Dios. No puede ser así, hermano.
Es que yo sentí su presencia, incluso le servía a Dios. Es que estaba tan involucrado, estoy lleno de vergüenza. Entonces, creo que estabas tan involucrado que se te olvidó leer la escritura bastante para esos tiempos difíciles. Primera carta de San Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de San Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? ¿Para qué apóstol Juan dejó escrito esto? Para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hermano, la lucha es todos los días, pero un cristiano no se puede dar por vencido. Abogado tenemos. ¿Sí? Tal vez hoy pecaste, levántate, ve con Jesús. Avergonzado, sí, humillado también. Confiésalo y apártate de ahí y vuelve a empezar. Ni alejándote más de Dios vas a solucionar eso. Ni regresando al mundo, ni atormentándote con ese pecado, no. Confesándolo a Dios. Él es tu abogado, nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de que empieces a leer la Biblia otra vez. Y va a ser un proceso, no va a ser de la noche a la mañana. Pero Dios está dispuesto a perdonarnos, a lavarnos y a levantarnos. Y dice que en nuestra debilidad Él se fortalece. Quiero contarte esta historia del primer campeón olímpico en México en natación. Este hombre joven, esbelto, nadie nadaba como este hombre. Es real, fue de la vida real. 3 medallas, la de plata, la de bronce y la que tanto anheló, la de oro. Se hizo tan famoso en su época en México que dice que se casó con una artista famosa en su época y duró 6 meses casado con ella. Dejó el deporte, dejó de ganar medallas, todos se olvidaron de él. Su esposa famosa, modelo, lo abandonó, empezó a fumar, empezó a usar drogas, quedó en la calle, ya nadie se acordaba de él. Nadie se acordaba que una vez cantaron el himno nacional en el país donde él ganó la medalla de oro, el himno nacional de México. Tirado en la calle, drogado, botellas de alcohol, pensando que su talento, que sus medallas de oro, levantar a México en lo alto, en aquel país, era lo correcto. Se le olvidó lo más importante, nuestro Señor Jesús. ¿Y sabes qué fue lo más hermoso de todo? Años después, tirado en la calle, dice que con sus medallas él jugaba a la rayuela. Es un juego muy tradicional en México. Sus medallas de oro las miraba, decía: ¿y de qué me sirvió haber invertido tanto tiempo en ellas? Dejar de comer, hacer ejercicio, cuidarme. Ahora vivo en la calle y no me sirven para nada. Alguien le predicó el Evangelio. Aceptó a Cristo. Los últimos días de su vida reconoció que lo más importante es buscar a Dios en tiempos difíciles. Dios lo restauró. Ahora nada más le daba risa. Cómo echó a perder toda su juventud pensando que el dinero y la fama era lo que le iba a ayudar de viejo. Y el único que se acordó de él cuando sentía que nadie lo quería fue Dios. Yo no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu situación, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe si estás dudando, hermano, porque pecaste. O Dios sabe si estás pasando una aflicción, no porque hayas pecado, sino porque estás a prueba de parte de Dios. No en tentación, a prueba. Yo no sé si tengas alguna enfermedad, economía, pero lo que sí sé, que el único que te puede ayudar es Dios. Hay un caso. Llegaron a mi casa el viernes llorando. Una mujer, su esposo le había confesado que la había engañado. Pero tiempo atrás esta mujer, yo la escuché de su propia boca de ella, decía: yo jamás perdonaría el engaño de mi esposo.
Yo no dejaría al instante. Yo la escuché. Yo estaba con mi esposa y ella decía, yo jamás perdonaría un engaño. Nunca lo lograría. Todavía retumban sus palabras en mi cabeza cuando yo miraba a esa mujer segura, firme. Jamás perdonaré algo así. No estaba enojada, simplemente salió la plática. Empezando febrero, su esposo confiesa que sí, que ella la había engañado. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Y es por gracia de Dios, y la honra sea para Dios. Nos cuenta que lo único que le pasó por la mente era a ustedes, hermanos. Decía el nombre de mi esposa y el mío. Lo único que me vino a mi mente y lo único que hice es salirme de mi casa y venirnos a buscar. Y yo le dije, usted no nos vino a buscar a nosotros, usted vino a buscar a Dios. Y aquí está Dios en nuestro hogar. No encerrado, pero Él es el dueño de mi casa. Oramos, le cantamos a Dios y le dijimos que lo más importante era buscar a Dios en los tiempos más difíciles de su vida, en ese crack que te cambia en un abrir y cerrar de los ojos. Parecía que todo estaba bien y de repente en una noticia como esa le cambió toda su vida. Y esa mujer decía, es que yo soy una mujer limpia, nunca he engañado. Para mí se me está derrumbando mi vida entera. Le dijimos, Dios es el que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú me preguntas a mí como ministro de la palabra, ¿qué hago, hermano Carlos? Yo le decía, te voy a conseguir 20 versículos en la Biblia donde te dicen, perdónalo. Perdónalo. Bienaventurado el misericordioso, porque Él alcanzará misericordia. La palabra te va a llevar a perdón. Y lloraba la mujer. ¿Sabes? Será increíble, tal vez no me lo creas, eso pasó apenas el viernes. Si tuvieras esa mujer tan contenta, tan alegre, tan llena de paz. Porque toda su carga, ese tiempo tan difícil, lo puso a los pies de Dios. Y ahora están siendo ayudados y ministrados para que eso quede bien sellado por el Espíritu Santo y no venga nadie a querer tomar derecho por eso. Eso es lo que hace Dios en tiempos difíciles. ¿Quieres probar con alguien que no sea Dios? ¿Has visto los resultados? Envidia, celos, véngate, abandónalo, déjalo, consíguete otro, para que tus hijos nazcan traumados, llenos de odio, de rencor, confundidos. Pero si vienes a Dios, te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, hermano, si te has alejado de Dios y no te sientes digno, te invito a que en este momento te pongas de rodillas ahí donde estás. Si tu hermano estás enfermo y sientes que Dios no te ha contestado tu oración, déjame te digo que no hay día ni fecha que no se cumpla ni que no llegue. Dios ya sabe el día que vas a sanar. Solo créele, ten paciencia. La economía vendrá. Es bueno sembrar en los pobres, muy bueno. Cierra tus ojos y en este momento tan difícil en tu vida, Dios te dice, ven a mí, yo soy el médico. Querido Padre Celestial, usted conoce la necesidad de cada uno que nos está viendo a través de este programa y los que nos irán a ver en el futuro. Esta palabra es para ti. Bendígalo, Señor, que entienda claramente que es usted el que nos ayuda, que no podemos ir a nadie más. A mi hermano o mi hermana que se sienten sucios por haber fallado, que le pidan perdón. Aquellos que han consultado hechiceros, brujos, y han visto que no está solucionado nada, que vengan a sus pies, Señor. ¿A quién iremos, Padre, sino a ti? Tú nos rescataste, Señor, de las calles, de las basuras. Tú eres nuestro sanador, nuestro redentor. Bendícelos, que tu Espíritu Santo los toque, los redarguya y que los convenza de que tú eres el camino y el que nos fortalece en esos tiempos tan difíciles. En el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre, ministralos ahí donde están. Ministralos, Espíritu Santo, que vuelvan a creer, porque usted no falla, usted no falla, usted no falla, Padre. Gracias por esta palabra. Amén. Hermano, es un gusto haber compartido contigo esta palabra. Síguenos sintonizándonos. Habrá mucho más.
Y Dios tenía especialmente para ti el día de hoy esta palabra, porque ha escuchado tus oraciones. Ahí cuando tú le preguntabas, ¿y ahora, Señor, qué hago? Dios te ha contestado. Dios te bendiga y nos seguiremos viendo por aquí muy pronto. Bendiciones.